Nuestro invitado es Cristóbal García Huidobro. Cristóbal es historiador y abogado. Es profesor de la Universidad Católica de la Facultad de Derecho y además es director del Departamento de Ciencias del Derecho de la Universidad de Santiago y se doctoró en Historia en Oxford. Y hoy día lo hemos invitado para un tema muy contingente, como este conflicto de larga data entre Israel y Palestina, pero que ha tomado ribetes bastante complejos, digamos, en las últimas semanas. Así que, para tratar de entender este tema, es que hemos invitado a Cristóbal. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. A ver, hace unos días atrás, en una entrevista a Raúl Sol, que ustedes lo conocen, que es analista político, le preguntan, bueno, ¿cuál es el origen de este problema? Y dije, bueno, cuando llegaron los romanos a Palestina, e incluso antes, pues, el tema es el tratar de explicar esta cuestión es una data tan antigua que es difícil de alguna manera tratar de comprenderlo con los ojos del hoy. Ese es un problema. Yo voy a dividir la presentación fundamentalmente en dos partes, una parte netamente histórica y una parte más desde el punto de vista geopolítico. ¿Okay? Y no me voy a estar atrás a la época de los romanos, pero sí sepan ustedes que la mayor parte de la población judía, en lo que los romanos decidieron llamar Palestina en su momento, porque antes no se llamaba así, estaba dividido en distintas provincias más pequeñas, Judea, Samaria, en fin. Durante una revolución, la última gran revolución judía que hubo en la zona en el año 135, Adriano, emperador de Roma, agarró a toda la población israelí, yo diría a los israelitas de antaño, y los esparció por su imperio. Eso era algo muy típico de los romanos, una forma de destruir un pueblo y al mismo tiempo generar una especie de advertencia a las generaciones futuras de que con Roma uno no se mete. Y la población judía quedó esparcida, de hecho, a lo largo y ancho de Europa, incluso en África, y hasta el día de hoy hay comunidades judías que tienen 900, 1000, 1500 años que se encuentran en la India, por ejemplo, en Etiopía también. El asunto es que esto creó un problema de una población flotante en el mundo, especialmente en el mundo europeo, que se reconocía desde una perspectiva cultural, pero no tenía un lugar. ¿Ya? Eso llevó también al surgimiento de una serie de prejuicios, por ejemplo, que los judíos tratan de controlar el mundo a través de la banca, y la explicación de eso es que en el fondo los cristianos los obligaron o los forzaron a meterse en el negocio de la banca, fundamentalmente porque se pensaba que prestar dinero e interés era un pecado de usura. Al menos así está establecido en la Biblia, pero ya hacia el siglo XV, XVI, ese tipo de normas empezaron a relajar un poco y hubo bancas que estaban controladas por cristianos también. Mientras tanto, en lo que es Medio Oriente, a partir del siglo VII, ¿no es cierto?, surge el Islam, y el Islam prende como un reguero de pólvora a lo largo y ancho de Asia, parte de África y parte de Europa. Y eventualmente vamos a tener un imperio, el famoso califato de Damasco, que partía efectivamente en Siria, que se extendía hasta Afganistán y llegaba hasta España, más o menos el tamaño del califato de Damasco. Y el Islam fue una gran revolución en el mundo árabe que no estaba unido, que no tenía en el fondo una religión común, el mensaje de Mahoma se terminó convirtiendo en una especie como de gran elemento galvanizador y unificador. ¿Okay? Ahora, el poder hegemónico en el mundo árabe no era de origen árabe, sino que era de origen mongol, y ese va a ser el Imperio Turco. Fundado por ahí por el siglo XIV, el imperio turco se va a extender por lo que es fundamentalmente la península de Anatolia, parte de Europa, parte de África, alcanzando casi los 4 millones de kilómetros cuadrados, una extensión relativamente similar a la del Imperio Romano. Y si bien los turcos no eran árabes, lo que hicieron fue dominar a los árabes. ¿Ya? Y eso me lleva ya a aterrizar en lo que el elemento central de la charla de hoy. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales estaban conformados fundamentalmente por Alemania y Austria-Hungría.
pero después se unieron otros países como Bulgaria y el Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco, luego de la guerra, se llevó la peor parte porque fue desmembrado por los aliados occidentales, pero incluso había sido desmembrado antes de perder la guerra. Y aquí voy a la primera lámina. Lo que ustedes están viendo era muy típico de la diplomacia europea a principios del siglo XX y ni hablar del siglo XIX, la diplomacia secreta. Francia e Inglaterra ya se estaban repartiendo el imperio turco antes de que siquiera hubieran ganado la guerra y establecieron dos áreas de influencia en Medio Oriente. El mandato A y el mandato B, así se llama, desde el Tratado Sykes-Picot de 1916. La parte azul que ustedes ven ahí, eso es para Francia. La parte naranja es para Inglaterra. Como siempre los ingleses se llevan la mejor parte, porque si ustedes se fijan, se creó un corredor entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, y ahí hay un océano de petróleo. La Anglo-Iranian Petroleum Company, la Anglo-Iraqi Petroleum Company, hicieron enormes consorcios y explotaron la riqueza petrolera que existía en esa zona. Los franceses quedaron los repuestos, digámoslo, pero eventualmente también consiguieron expandir su imperio colonial. De hecho, a partir de la década de los 20, se crean ciertas entidades políticas dependientes de Francia e Inglaterra. Del lado francés se va a crear el mandato de la Palestina, ¿cierto? Porque se había pensado que la zona norte de lo que hoy día es Israel iba a quedar bajo un régimen internacional, que finalmente no ocurrió. Pero se crea el mandato de la Palestina en el año 23, el Emirato de Transjordania, que es en el fondo una colonia inglesa, y también el Reino de Irak, y el Emirato de Kuwait. Esos son los territorios que va a dominar Inglaterra a partir de la década de los 20. Y hacia el norte, fundamentalmente va a estar la República Árabe de Siria, que es un país que tiene una relación curiosa, casi de protectorado con Francia, y lo mismo también la República del Líbano. Y así se van a mantener las cosas fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial. Se va a honrar el Tratado Sykes-Picot. Pero también se salió ahí. En 1917, el gobierno de Su Majestad Británica, a través de un diplomático apellido Balfour, establece la famosa Declaración Balfour. Esa declaración señalaba que el gobierno británico se comprometía a crear un Estado judío en una zona de lo que es Palestina. Entonces, aquí vamos viendo que los poderes imperiales empiezan a moverse, el tablero de ajedrez empieza nuevamente a hacerse visible. Y por lo demás también hay que agregar que los grandes ganadores de la Primera Guerra Mundial son Francia e Inglaterra, fundamentalmente porque Estados Unidos decide salirse del concierto internacional y el mundo quedó en manos de las dos naciones más imperialistas que existían sobre la faz de la Tierra, Reino Unido y la República Francesa. Se le había prometido a los árabes independencia. ¿Ya? Se les había prometido que luego del fin de la guerra y de la derrota de los turcos, esto iba a ser, se le iba a dar rápidamente independencia a los árabes, cosa que no ocurrió, y las grandes potencias decidieron administrar la zona del Medio Oriente, especialmente por la cantidad de recursos económicos que podían sacar de ahí. Esto simplemente para ilustrar el resultado de la posguerra, y ahí ustedes ven donde nos vamos a centrar, que es el mandato británico en Palestina y el Emirato de Transjordania, que son administrados por el Reino Unido. ¿Ya? El tema es que la creación de un Estado judío se había convertido, por lo menos a partir de la década de 1880, en una especie de movimiento importante que existía en Centro Europa, que existía en Estados Unidos, etcétera, de que en el fondo la población judía pudiese volver a su tierra ancestral. Para que vean que el tema de las tierras ancestrales tiende a ser complicado en más de alguna ocasión. El tema es que, si bien había población judía en el mandato británico en la Palestina, estaba más o menos equilibrada con la población árabe. ¿Ya? Y ojo que en Palestina había población mayoritariamente musulmana desde el punto de vista árabe, pero también había una gran población cristiana. De hecho, ustedes no sé si lo saben, pero Chile tiene la colonia palestina más grande del planeta luego de Palestina misma.
y el 98% de las personas que inmigraron de Palestina eran cristianos, católicos y ortodoxos, que venían arrancando de la persecución del Imperio Turco. Esa idea de que el Imperio Turco hacía que toda la gente viviera en paz y tranquilidad y era un mundo armónico antes de la Primera Guerra Mundial es impreciso, por decirlo menos. ¿Ya? El caballero que ustedes ven en ese cuadro, allá arriba, Theodor Herzl, era un ciudadano austrohúngaro, ¿no? Y que se le va a considerar el padre del movimiento sionista, es decir, de esta migración desde los distintos lugares donde había comunidades judías hacia el territorio de Israel. Y si bien durante la década de 1880, 1890, 1900, la migración va a estar relativamente coartada por el Imperio Turco, sin perjuicio de que existiera, y como lo demás, después de la caída del Imperio Turco, el gobierno británico dejó que la población judía migrara libremente, bueno, con cuotas en realidad, a Palestina. Incluso hubo ciertos acuerdos entre, por ejemplo, Chaim Weizmann, que se convierte en el líder del movimiento sionista a partir de la década de los 20, con algunos líderes de las comunidades árabes, y por lo tanto se estableció un cierto grado o sea, se mantuvo en cierta medida el elemento, o sea, el equilibrio entre el nivel de población. Pero la tregua que se estableció, la paz de Versalles en 1919, para pelear una guerra después, más sangrienta todavía, la Segunda Guerra Mundial, cambió el orden de cosas. ¿Ya? La población judía se enfrentó a un holocausto terrible en los países dominados por la Alemania nazi, pero también hay que decir que los judíos eran perseguidos en la Unión Soviética. Stalin era un connotado antisemita, a pesar de haber estado casado, según las denuncias, con una mujer de ascendencia judía. Nada de ahí lleva. Pero como buen georgiano y como buen ex súbdito del Imperio Ruso, los pogromos del zar fueron cambiados por purgas, ¿no?, al interior de la Unión Soviética. Stalin fue, y perdonando la expresión, tan carajo que agarró a buena parte de la población judía que vivía en lo que se llamaba los settlements, por la zona de asentamiento, que es Bielorrusia, Ucrania, ¿no?, la antigua Polonia, que quedó parte de Rusia, y los trasladó a vivir a las cercanías de Vladivostok, es decir, en Asia, al otro lado del mundo, en lo que se llama un oblast, en una provincia judía, en el fondo, que está en el lejano oriente, ¿no? Lo mandó literalmente en medio de la nada. ¿Sí? Usted resuelvan esto. Así es que el asunto se volvió calamitoso en la cantidad de gente desplazada durante la Segunda Guerra Mundial, creó una crisis de refugiados brutal. Las Naciones Unidas, jóvenes Naciones Unidas, no pudieron tampoco dar el ancho precisamente para resolver esta crisis, y además tomar en consideración la movilización de población judía que dijo que, bueno, nuestra única salvación es irnos a Israel. Ahí parece que está la posibilidad, porque piensen ustedes que de 2 millones de judíos polacos que existían en Polonia quedaron 20.000. Para que tengan una idea. El asunto es que a partir de 1947 el mandato británico en la Palestina se empezó a ser insostenible, fundamentalmente por dos motivos. El surgimiento de grupos terroristas judíos, como el IDF, por ejemplo, que buscaban la erradicación del mandato. El atentado más famoso y más terrible es el atentado al Hotel Rey David, creo que se fue en el año 47-48, que mató a una parte importante del cuerpo de paz que estaba en las Naciones Unidas, estaba hospedado en ese hotel. El surgimiento de cada vez un Medio Oriente más hostil a la presencia judía, fundamentalmente con la creación de un órgano que se llama la Liga Árabe, que reunía fundamentalmente a los países árabes musulmanes que existían en la zona. ¿Ya? Hasta que en 1947, a finales del 47, principios del 48, está ahí una guerra civil entre judíos y palestinos. ¿Ya? Es una guerra étnica, es una guerra religiosa también. Y los británicos se quedaron ahí mirando esto, y al igual que los belgas, en el Congo en 1960, decidieron poner fin al mandato y se fueron. Y cuando digo se fueron,
la gente que había asumido el control y la policía, llamémoslo así, del territorio de lo que era el mandato de la Palestina, decidió irse, evacuar el territorio en defensa de sus intereses. La guerra lo único que hizo fue crecer, aumentar. Hasta el día de hoy se llama la guerra de los caminos, fundamentalmente porque había distintos asentamientos árabes judíos y la gente peleaba en los caminos que los interconectaban, ¿ya? Hasta que estalla la primera guerra árabe-israelí, en 1948. Duró poco, meses la guerra, ¿ya? Y el momento que establece el inicio de la guerra es la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Esta guerra parte por lo siguiente. En el mapa de la izquierda que ustedes tienen ahí está el plan de partición de la ONU del 47. Lo que ustedes ven en naranja iba a ser el Estado judío. Lo que ustedes ven en amarillo, el Estado palestino, estas típicas cosas así como que hace la ONU, como Bosnia y Herzegovina, ¿no entienden? No. Aquí hay un corredor por aquí, por allá, mire aquí, vamos a tirar la frontera en medio de una calle, bueno, eso es más o menos la solución a la que llegaron, y Jerusalén se iba a convertir en una ciudad internacional, algo así como Danzig después de la Primera Guerra Mundial, más o menos. Esto no satisfizo ni a los judíos ni a los árabes, bueno, en realidad hablemos de israelíes, ni a los israelíes ni a los árabes, o a los palestinos, mejor dicho, y estalla la guerra, ¿ya? Cuando se proclama el Estado de Israel en mayo del 48, las Naciones Unidas van a tener una votación. Mayoritariamente las Naciones Unidas votan por reconocer al Estado de Israel. Chile se abstiene, fundamentalmente por la presión de la comunidad palestina en Chile, y que además el gobierno del presidente Gabriel González Videla estaba tambaleando, así que no podía tener otro problema más dentro del frente interno. Y eso es lo que envalentona a los países de la Liga Árabe, o a algunos países de la Liga Árabe, a entrar en la guerra. Fundamentalmente son Siria, el Líbano, el Reino de Yemen, el Reino de Egipto, Jordania, que se ha convertido en un reino independiente, Arabia Saudita e Irak. Esas son las banderas del Reino de Irak. La guerra dura meses e Israel no solo gana, sino que humilla a los países de la Liga Árabe. Esto además va a generar otra crisis de refugiados brutal, ¿ya? Es lo que la propaganda de los grupos más extremos en Palestina llama la Nakba, y que se ha convertido también en una especie como de mantra también de la población, que no entiende muy bien qué es lo que pasó en este lugar, que no, que los judíos vinieron a robar los territorios, que en realidad los judíos dicen no, porque nosotros ya tenemos un plan concordado con el gobierno de la época y también con las poblaciones árabes. En fin, es un tema de tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, todos tienen la culpa. Y a esto hay que sumarle también que Israel ahora podía determinar, o mejor dicho, podía establecer los términos, ¿ya? Israel se armó hasta los dientes y se convirtió en un país extremadamente importante en la zona, porque era el ejemplo de democracia que había en Medio Oriente, o al menos así. Estados Unidos se decía a sí mismo que podía financiar al Estado de Israel precisamente de esa manera, porque estaba creando un espacio de democracia donde usualmente no hay democracia. La guerra Israel se había convertido en un país tan importante que finalmente, cuando Francia y Gran Bretaña deciden invadir el canal de Suez en 1956, producto del auge nacionalista en Egipto, de la nueva República Árabe de Egipto, gobernada por Gamal Abdel Nasser, Israel es la que tiene la voz cantante en la invasión. Y de hecho, es gracias a Israel que se logra en el fondo que la invasión sea en un principio exitosa, pero luego la incompetencia del ejército francés y británico termina con una retirada humillante para la otrora poderes coloniales europeos, ¿ya? Aunque se veía venir el fin del imperialismo. Pero las cosas se mantuvieron enormemente calientes en la zona hasta 1967, cuando estalla la guerra de los 6 días, que efectivamente duró 6 días. La Liga Árabe decide atacar nuevamente a Israel, esta vez con una fuerza considerablemente mayor. Se repiten algunos países, son Jordania, Irak, Kuwait,
Esa es la bandera del reino, no la bandera de Irán República, pero bueno, Arabia Saudita, y como colaboradores estarán Pakistán, no tiene que ver aquí, pero y el Líbano, ¿no? Israel en 6 días nuevamente vuelve a humillar a estos estados. De hecho, en esta época Siria pierde parte de su territorio porque Israel invade las alturas del Golán, que están ocupadas por Israel hasta el día de hoy. Jordania pierde Cisjordania, o sea, el territorio de esa guatita que ustedes ven, así como amarillo y verde, donde dice Jordania, ese territorio era territorio jordano. ¿Ya? Y Jerusalén Este estaba dentro de Jordania. ¿Ya? Jerusalén Occidental estaba en una zona gobernada por Israel. Moshe Dayan, que era el comandante de las fuerzas israelíes, entró a Jerusalén por la Puerta del León, perdón, por la Puerta Dorada, y fue aclamado como el Mesías judío, porque en el fondo el Mesías es un héroe militar para lograr reconquistar la ciudad santa. Pero el país que salió más afectado con esto fue Egipto, porque Egipto perdió la península del Sinaí. ¿Ya? Egipto nunca reconoció el dominio israelí sobre la península del Sinaí, el Estado de Gama se mantuvo entre Egipto e Israel hasta la década de los finales de la década de los 70. ¿Ya? Pero he aquí el tema importante. Lo que nosotros conocemos como la Franja de Gaza, que es donde está el problema mayor hoy día, estaba administrada por Egipto antes de la Guerra de los 6 días. Y se había convertido en un enorme y gigantesco campo de refugiados a cielo abierto, ¿ya? Donde los egipcios se portaron extremadamente mal con los palestinos. Y perdonen que sea tan honesto y brutal, pero la población palestina es mirada con mucho recelo por ser generoso y prudente por la población árabe de los países fronterizos. O sea, el rey de Jordania, por gracia de tradición heredada de su padre, todavía tiene un par de campos de refugiados en territorio jordano, pero los egipcios, de hecho, hasta el día de hoy tienen cerradas las fronteras. El presidente Al-Sisi, el presidente de Egipto, actualmente dijo que los palestinos se buscaron esto y ahora se tienen que cocinar en su propia salsa. Es una cita textual. Yo no voy a permitir que vuelvan estos mendigos, dijo, a ocupar territorio egipcio. Egipto también tiene sus propios problemas. Entonces, la conquista de la península del Sinaí hizo que cambiara el administrador de la Franja de Gaza. Efectivamente, Israel se hizo dueño de la Franja de Gaza.